Hola queridos amigos de Rigorífico de Poesía. Vamos con la toma 2. Escena 2. Listo. Estaba hablando con el Mickey Mono Power. Entonces ya le está dando instrucciones a este monito travieso de cómo conectarse. Tiene que salir un poquito más de la granja. Hola Mickey Mono Power, por aquí está. Listo, vamos a saludarlo y enviarle la invitación. Me colocaron a hablar inglés a mí el día de hoy entonces. Aquí cada vez que pronuncio Mickey Mono Power. eh, Hola Pablo, ¿cómo está? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vamos? Bien, bien, por aquí animados en poder. Me colocó usted a estudiar inglés. Me colocó a estudiar inglés para pronunciar Mickey Mono Power o Power, bueno, como Mickey sea Mono Power. entonces. Uno le dicen Ahí Mikey estoy Mono. yo toda esta semana dándole al inglés, pero bueno, con dos palabras enredado. Va a tocar tomar unas clasecitas de Mickey Mono Power en cuanto a inglés. Bueno, por aquí saludamos a los de Proyecto Contagio de Poesía, ganadores de El Rubius. Cultura El, 2020. el señor de la novela, el Rubius. El Rubius, así es. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de poder tener esta tertulia a través de Rigorífico de Poesía el día de hoy y poder conocer acerca de toda esta creatividad y conocimientos puestos a través de medios ilustrativos y demás para poder llegar a las personas y que el conocimiento sea una recocha, una educativa, eh, pueda ser educativo, pero a la vez a través de juegos y la recocha, como lo ha dicho usted. Y esperamos que podamos pasar durante esta tertulia bomba, como lo diría Mickey Mono Power y todos los animales de la granja. Entonces, ¿dónde está Mickey Mono Power? ¿Se está colocando Pues maquillaje y hermano, demás o no, qué? antes que nada muy agradecido por la invitación. Muy contentos pues de compartir este espacio cultural tan importante. Ojalá haya más iniciativas como esta para que podamos utilizar estos medios de avanzada digitales, pues que definitivamente Instagram no fue diseñado para esto, pero finalmente uno le saca el provecho. Pues a ver, yo no sé, lo que pasa es que no me veo en en el video, no sé si ustedes me logren ver. Sí, ahí leemos bien. Ve, tan raro que usted no pueda verse allí en el Sí, no, yo celular. no puedo verme, de hecho esta sería la primera vez que estoy en un video, entonces no sé cómo funciona mucho la cosa. Por aquí lo saluda el amiguito Mickey Mono Power, que como habíamos anunciado estamos haciendo una campaña, estamos anunciando que se vienen unos cambios muy tremendos y representativos dentro de nuestro proyecto y el hombre está creciendo. Como él está creciendo, entonces va a tener algunos cambios físicos. Pero bueno, ya lentamente iremos hablando sobre él y les iremos contando sobre esos cambios. Bueno, así es. Entonces, mientras le damos la bienvenida ahorita al mono, a Mickey Mono Power, vamos a hablar acerca de que este es pues un animal que ama los juegos, ¿sí? De hecho, los promueve, porque normalmente pues siempre se tiende a satanizar los juegos, pero no. Antes lo que nos dice Mickey Mono Power es que podamos, y su cuadrilla, es de utilizar los juegos de buena manera y demás, y hacerlo de manera responsable. Ahora que no sean solamente personajes que entretengan, sino que podamos sacar la historia, la cultura, la enseñanza o la mitología que hay detrás de cada uno de estos juegos. Le hago una pregunta al profe, ya verá si la quiere responder Mickey Monopower o el profe, o entre los dos, o hacen coro o a capela, o como quieran, es el espacio de ustedes y que sea esto una bomba y una recocha como ustedes quieran. Si tuviera que elegir un superhéroe, ¿sí? Porque es amante de los superhéroes de los juegos, ¿cuál sería y por qué? Bueno, en mi caso es bastante complejo porque cada vez que me preguntan cosas como cuál es mi poema favorito, cuál es mi libro favorito, cuál es mi película favorita, siempre es muy difícil. Siempre he tenido unos gustos bastante dispersos, nunca he cultivado una sola beta artística, pero me gusta mucho, vamos a hablar de casas editoriales para poder empezar a filtrar eh, de lo que estamos hablando y me gusta mucho. A propósito de superhéroes, aquí tengo unas cartas, unas cartas que diseñamos en las clases, donde trabajamos con cómics, superhéroes, son unos juegos de mesa y pues estamos pendientes buscando recursos tanto del sector público o privado
para poder promocionar estas cartas como plan lector. Entonces, verás que me gustan mucho las casas editoriales como Marvel Comics y DC Comics, pero definitivamente me decanto por DC Comics, porque DC Comics maneja, digamos, una narrativa un poco desde sus inicios más oscura, más seria, más sentada dentro de la realidad. Y dentro de esos personajes me llama poderosísimamente la atención Batman, porque Batman representa los ideales medievales de la caballería y porque es un superhéroe que no es tan super, porque no tiene poderes y aunque lo más poderoso que puede tener es el dinero, es bastante listo. Y los dilemas morales a los que se enfrenta, pues yo creo que son más aterrizados en lo que respecta a nuestra realidad. Otros superhéroes pues ya encarnan otro tipo de valores y se salen quizás de un marco ficcional que no tiene que ver con la Tierra. Entonces de pronto no me siento tan plenamente identificado. Sin lugar a dudas, me siguen gustando. Y pues mi kimono, pues es que el problema es que como no veo el video, entonces no tengo cómo ponerlo en video a él, porque entonces saldría yo también en el video. Entonces queda como berraco. No sé cómo cambiar, cómo hago para que el video mío se vea. Yo no lo estoy Pero viendo. tan raro porque yo sí lo veo a usted y raro que usted no ve nada de la pantalla, o sea, ¿qué le aparece allí? Sí, ¿Oscuro? está totalmente oscuro, pero yo sí lo veo a usted y De escucho, pronto, veo los cámara, comentarios de... Pablo, mire la cámara, de pronto a veces se inicia Instagram es con la cámara de atrás del celular y de pronto está contra una superficie que hace que se vea oscuro, entonces de pronto dele en las flechitas que hay abajo, donde hay como un circulito, dos flechitas, a ver si de pronto es que está cambiado la cámara. No, todo está en orden, todo está en orden. Entonces, pues, Ah, bueno, ahí estoy viendo, pero ahí estoy viendo es donde está el aviso, estamos remodelando. bueno, entonces, ahora sí, entonces pueden ver a mi kimono. Y mi kimono nos puede contar cuál es su superhéroe. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están todos, pues? Hola, Mickey Mono. ¿Sí me está viendo, Rigo? Claro que le escuchamos. ¿Qué pasa? Estaba con temor, estaba comiendo bananas. ¿Qué pasa que no había salido, hermano? Yo mantengo muy ocupado porque este proyecto de mi kimono nos mantiene muy ocupados. A todos y cada uno, los integrantes de la pandilla. A Porquiño, a Hanna, al Roxila, a Ratastock. Somos toda una pandilla de animales que nos dedicamos a enseñar con la gamificación, con los cómics y bueno, y cuanta cosa divertida se nos pase. Y resolviendo esa pregunta que usted le está haciendo al profe, que no es el profe Compotas, la gente está muy equivocada. No es el profe Sí. Compotas, así como tú ves a Robert Downey Jr. en la calle, ese no es Iron Man, es un intérprete. Así que mucho cuidado con Sí. desvincular las caracterizaciones de la realidad. El profe Compotas es otro y solamente existe en Animérica, mi mundo ficcional. Y aquí está mi superhéroe favorito, o sea, yo, el Mono Power, porque yo también tengo una serie de cómics donde yo soy superhéroe. Y adivine quién es mi archienemigo. No sé, ¿quién sería su archienemigo Mickey Mono Power? A ver, cuente. Se llama Mickey Mano. Mickey Mano. Mickey Mano, sí, porque es como que alguien que me controla, una mano. Pero ¿y si es el Bueno, espíritu voy de a dar con Mickey el Mono profe. Power? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y si es el espíritu y es el alma de Mickey Mono Power y no es que lo esté controlando, simplemente es el alma suyo que hace que usted hable y demás y que tenga vida, Mickey Pues hay Mono? que preguntar a los griegos si es el neuma. Bueno, puede ser Mickey Mono Power. Mickey, Bueno, voy Mono a dar Power, con el usted profe. conoce. Listo, hágale, hablemos otra vez con el profe, ahorita volvemos a hablar con usted. No, mi kimono, no seas mal educado. No es que Rigo te está preguntando a ti. Lo que pasa es que mi kimono pertenece a esta generación millennial, que es la generación líquida, como decía Sigmund Bauman. Todo lo quieren rápido, todo es voluble, todo es muy volátil. Entonces ya le están preguntando algo, inmediatamente se está yendo. Le han dado el desayuno y ya está preguntando qué hay para el almuerzo. Haga pues O la ese, pregunta. o ese amor líquido de Bauman, ¿no? Que hablaba también. Listo.
Mickey Mono Power. A ver, vamos a ver si usted raja del profe o usted quiere mucho al profe o qué tanto conoce al profe. A ver qué tanta afinidad hay. Quiero que nos hable un poquito, Mickey Mono Power, acerca del profe. ¿Cuáles fueron sus influencias literarias cuando entró en este tema de la literatura y demás? ¿Y cuáles libros le marcaron a él? Vamos a ver qué tanto conoce usted al profe. ¿Yo qué voy a saber? Pregúntele usted. Profe, vea, por acá averiguando chismes de usted. No, bueno, déjame, yo respondo eso, Miki. No seas maleducado, ¿vale? Ahora, ¿me ven a mí? Todavía estamos viendo al cartel. Ahí se escondió Mickey Mono Power porque se fue regañado. Vuelve a darla en la cámara, Pablo, para cambiar otra vez de... Listo, ahorita sí, Sí, Pablo. Oiga, está muy mal educado ese Mickey Mono Power. Entonces, ¿cuál es la educación que nos va a enseñar esa, a esa través es la de esencia de mi kimono. Reels? Mi kimono es en toda esencia un niño, como lo afirma Roald Dahl, que es uno de mis autores favoritos y también de mi kimono. Roald Dahl también más célebre por sus obras como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates, Mi amigo el gigante, Cuentos en verso para niños perverso. Roald Dahl es de esos pocos autores de la literatura infantil que de verdad ha captado la esencia de los niños, que los trata con el debido respeto. Y tratar con respeto significa asumir a esos niños, incluso con todos sus defectos, saber que los niños se sacan mocos, se tiran pedos, dicen groserías, y por más que los corrijamos, terminan convirtiéndose en lo que nosotros somos. Finalmente no veo pues que, lo digo pues como profesor que he estado en la lista en una aula de clase y creo que esto también lo comparten mis compañeros, mis colegas profesores, que a veces llegas al aula de clase y te encuentras con niños que están hablando en voz baja y están hablando de una forma muy coloquial y dentro de ese coloquio las groserías son parte normal de ese coloquio. Y nos vamos, en ese sentido, tenemos un video en YouTube donde hablamos de las groserías y en ese video explicamos cómo las groserías tienen un componente lingüístico que hace parte de la pragmática, que son usos en contexto, y cómo lo que para nosotros es una grosería, para otra persona de otra sociedad de otro tiempo, no significa nada. O en la Edad Media se utilizaba mucho la palabra pardiez. Entonces, decir pardiez era una procacidad. Hoy en día nosotros decimos pardiez y eso no significa nada para nosotros. Entonces, por eso mi kimono creo que encierra mucho lo que es la infancia, eh, esa rebeldía común de la infancia, porque la infancia implica crecimiento y el crecimiento es disruptivo y el crecimiento empieza a, nosotros como tutores de los niños tratamos de moldear unas condiciones sociales y ellos luchan contra esas condiciones sociales, que luego, mal que bien, logran adherirse a lo que se llama la civilidad y el urbanismo, pero en el fondo nosotros seguimos siendo niños y en el fondo seguimos siendo rebeldes y en el fondo seguimos siendo groseros y en el fondo nos sacamos un moco cuando nadie nos está viendo, incluso hay veces se nos descosa el pantalón por un pedo sonoro, en fin. Bueno, Pablo, muy Pero eso no interesante resuelve. esa... Pero tú me habías preguntado por las influencias literarias y yo me fui por Sí, otro pero lado. antes de eso, entonces déjeme el niño que interrumpe antes de que el adulto responda. Muy asertiva el hecho de defender y a buena hora, ¿no? Defender a Mickey Mono Power porque es la esencia del ser humano, de ser lo que sin aparentar, ¿no? Y yo ahí recuerdo una frase de Gabo donde él decía que el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Y precisamente eso yo he hablado con algunos amigos, algunas personas, la carga semántica, ¿sí? La carga lingüística, la carga que hay en estas palabras, que no sería lo mismo uno decir el día que las personas de escasos recursos económicos nazcan sin glúteos, bueno, y demás, pues no tiene como la misma, no llega como a la mismo significado y demás, ¿no? Entonces la importancia de estas palabras que a veces son como despreciadas. Claro, es muy interesante el tema de las groserías, especialmente en los niños, porque volvemos también al mismo punto donde socialmente son inaceptables, pero lo que pasa es que hay momentos y contextos para decir las groserías. Y dentro de las groserías hay unas historias muy interesantes
de su evolución, y hay una que hablando de la palabra mierda, uno dice mierda, en Colombia yo creo que es una palabra muy polisémica, vamos a encontrar muchos usos para la palabra mierda, y generalmente la decimos tantas veces que ya no sentimos ningún pudor en decir mierda. Resulta que por ahí no estoy muy seguro si fue en la Edad Media o en el Renacimiento. La verdad no estoy muy seguro de eso, eso se lo dejamos al Rubius, que es el que más sabe historia. Cuando los actores iban en sus compañías de teatro itinerantes de pueblo en pueblo, entonces se daban cuenta que les iba a ir bien en un pueblo cuando encontraban que había mucha mierda en la plaza, porque comprendemos que en ese momento no había unos sistemas de saneamiento, de alcantarillado de esas vainas, entonces la mierda la arrojaban en la calle, las personas hacían sus deyecciones en la calle. Por lo tanto, hoy en día en el teatro, cuando alguien le desea suerte a un colega, le dice rómpete una pierna, pero en ese entonces los franceses teatreros le decían al compañero que iba en la carreta itinerante con todo su grupo de compañeros, con toda su compañía de teatro, le decía, te deseo mucha mierda. Entonces fíjate que hoy en día yo decirle a alguien, te deseo mucha mierda, es un insulto, pero en ese tiempo era signo de buena suerte. Te deseo mucha mierda es, ojalá que el próximo pueblo que encuentres veas mucha mierda en la plaza, porque ese es el equivalente a que es un pueblo donde la plaza es muy concurrida y por lo tanto, pues te puedes agenciar del pan producto de tu actividad histriónica. Pero hoy en día no se nos cabe en la cabeza como compañeros decirle a otro compañero, te deseo mucha mierda. De hecho, en el aula de clase, cuando expliqué esto, los niños a manera de sorna empezaban con el cuento de decirle a otro compañero, te deseo mucha mierda. Y eso me metió en problemas con los papás, porque entonces el te deseo mucha mierda se salió de contexto. Bueno, muy interesante, Pablo. Ahora, Pablo, usted es licenciado en lengua castellana y háblenos acerca de estas influencias, ¿no? De la pregunta que hicimos hace un Sí, claro, ratico. claro. Influencias literarias. Hombre, pues como te digo, no soy una persona de cánones literarios ni de autores. Me gustan mucho los clásicos, me encantan los clásicos. Sin embargo, dentro de mi labor pedagógica, trato de hacer un desescalamiento de los clásicos, o sea, introducir a los chicos en una literatura que de pronto no va a ser tan cultista, porque nosotros tenemos que comprender el contexto en el que nos encontramos y también tenemos que darnos cuenta de algo fundamental, y si esto nos vamos a la pedagogía, que es a las zonas de desarrollo próximo que estableció Vygotsky, los chicos nuestros de hoy en día no tienen ese acervo enciclopédico literario de unos chicos de hace 100 o 200 años. Y los marcos de referencia culturales y emocionales a la hora de consumir literatura, si es que la literatura se consume, son bien diferentes. Estamos viendo que esos marcos de referencia pasan por emociones muy adolescentes, entonces encontramos libros de hombres lobo, de vampiros, y no es una literatura para demonizar, sino que es una literatura donde uno encuentra una oportunidad didáctica. Yo siempre lo he dicho, si yo deseo que yo espero que esto pueda resolver la pregunta, porque mi forma de trabajar perfectamente puede resolver cuáles son mis intereses literarios y culturales. Entonces, si yo estoy resuelto a enseñar todo el universo legendario de Tolkien en una aula de clase, yo creo que me va a tocar que desescalar esa magia y esa práctica de la literatura de alta fantasía que es evidentemente tan cultista para un niño de 12 o 13 años, y más bien voy a converger en una obra muy popular de los años 90, que yo sé que muchas de las personas que están en estos momentos asistiendo a esta pequeña tertulia les hará nostalgia, y es la saga de Mundo Disco, de un autor llamado Terry Pratchett. Entonces empiezo con el color de la magia, luego voy con la muerte, las brujas, y allí, en estas sagas, que parece que es una saga de fantasía juvenil, pero no lo es, pero que es más bien más satírica, más humorística, y de repente se puede burlar un poco de los cánones de literatura de fantasía. Yo creo que voy a generar un ambiente mucho más halagüeño, un ambiente más flexible, en el que se puede entrar en una discusión que no sea tan asimétrica entre profesor y estudiante, sino que medie el humor, porque pienso que el humor es una herramienta fundamental dentro del aula de clase. Y luego entonces ya puedo saltar a hablar de Tolkien y de las obras de C.S. Lewis, y perfectamente
Hago lo mismo con una obra como Harry Potter. Pues Harry Potter es un fenómeno de masas y es un fenómeno transmedia que los niños tienen unos marcos de referencia culturales y emocionales que sí se pueden, digamos, establecer una correspondencia entre alumno y maestro y entre los coequiperos del aula para hablar de Harry Potter. Luego de que yo trabaje con Harry Potter, entonces ya puedo asumir otro tipo de literatura que podemos pretender, porque suena muy pretencioso, decir que es más seria, que es más cultista, como la literatura de Úrsula Le Guin, que de hecho es una señora, pues que Dios la tenga en su gloria, que es una bandera de la ciencia ficción y también de la fantasía, pero con un tono mucho más serio, más maduro y profundo. Y entonces así voy escalando la literatura. Entonces, para yo poder escalar la literatura, tanto como persona que consume literatura, como persona que transmite el gusto por la literatura, yo pienso que debo de construirla, como dice Jacques Derrida, debo hacer un proceso de construcción, tengo que desescalar esa literatura, tengo que quitarle la seriedad a un momento, porque el problema con nuestra literatura en las aulas de clase es que esa carga impositiva no le gusta a los pelados ya de por sí, saber que el papá le está comprando un libro, porque es para sacar una nota, para que no se moleste el papá, no se moleste el área del lenguaje del colegio, ya de por sí estamos echando por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho durante siglos con la literatura, que es realmente crear empatía y crear condiciones de competencias ciudadanas que más que nunca la necesitamos. Entonces, pues no sé si esto responda y resuelva tu pregunta, hombre. No, está muy bien, Pablo, y de hecho, pues recuerdo a lo que Borges diría a la lectura hedónica, ¿no? Que genera placer, que es un gusto el poder abordarla. Ahora, cuando yo haga las preguntas y demás, ya mirarán entre ustedes dos quién responde, si responde el profe o responde Mickey Power o si responde Porquiño o si responde cualquiera de todos estos animales de la granja. Ahora, dice, cuando aprendes como pequeño, ¿cómo es que es la frase que aparece en el blog de Mickey Power? Pues hermano, yo lo tengo por escrito, pero no es que me lo haya grabado con letras de fuego en la cabeza. Lo tenés ahí. Cuando aprendes, ¿no lo tenés? Yo aquí lo Cuando tenía. aprendes jugando, Cuando, cuando aprendes como pequeño, ejerces como ah, gigante, sí, sí, algo sí. así creo que es la frase. Sí, cuando aprendes como pequeño, creces como gigante. Bueno, lo Creces que como pasa es que gigante. ya nos pasamos, ya, claro, cuéntame, hombre. Sí, quería hacer alusión a esta frase para que nos contara cómo nació Mickey Power, este proyecto, en qué consiste, a qué se dedica y demás. Ya mirarán ustedes cuál contesta de los dos ahí y demás, ¿no? El problema es que si le contesta a mi kimono, le va a mamar gallo, ¿vale? Ah, no importa, esta es la mamadera de gallo y este es el espacio de ustedes, no importa, Si yo le Pablo. contesto, voy a Ustedes- ser un poco más formal, porque es como no el doctor importa, Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, yo soy el doctor Jekyll y este monstruo es Mr. Hyde. listo, no, Bueno, no importa, este es el espacio de ustedes y puede mamar gallo lo que quieran y de hecho, pues hoy es el espacio de ustedes, entonces, eso sí, no me van a tomar mucho el pelo que me bajé de la buceta y me lo tomaron ya demasiado. bien, entonces te va a contestar mi kimono. Ahí está, ¿cierto? Que saludes a Federico, que salude a Federico, dice por acá una admiradora, Saludes a Federico, el pequeño Federico, claro que sí. Andrea Ya está Orjuela. listo para que salga mi kimono, ¿no es así? Sí, ya está listo, Pablo. Ah, bueno, esa pregunta que le vamos a responder aquí a los audioescuchas y televidentes de este fantástico canal de Rigorífico de Poesía, pues es muy sencilla de responderla. ¿Cómo el profe dio conmigo? Pues es que yo estaba bajo un samán, yo vivo en Animérica, samán número 5, y una iguana se estaba meando encima de mí. Y entonces yo iba a decir, echarle un taco a la iguana, le iba a echar una grosería, y en esa llegó el profe y me rescató. ¿De quién me rescató? No fue de la iguana, sino de la madriza que me iba a dar mi mamá, porque mi mamá venía con el profe y estaba escuchando lo que yo iba a decir. Entonces yo, tierna iguanita, criatura de Dios, gracias por tu agua bendita. Ya. Bueno, ya escuchaste la respuesta de mi kimono, ¿cierto? Bueno, bien sucinta y directa al grano, ¿no?
Sí, mi kimono es muy fabulador, mi kimono mamagallo es muy fabulador, pero hace poco alguien me dijo que mi kimono era morrongo. Como, como cada profesor tiene algún cierto nivel de incompetencia para comprender el mundo, y ese nivel de incompetencia es lo que impele a los profesores a poder aprender más para enseñar a los niños. Entonces yo no entendí, ¿cómo así que era morrongo? Y me dijo, no, mi kimono se hace el que no sabe nada, pero sabe mucho. Entonces, bueno, bueno. Quizás es Bajo algo, la morronguera tiene la montonera. sí, yo no sé de dónde saca esas cosas. El asunto es que, ¿cómo se dio todo esto con mi kimono? A ver, resulta que siendo yo maestro de una institución educativa de carácter privado de acá de la ciudad, necesitaba dar una clase a unos niños muy, muy pequeños. Yo soy profesor de bachiller, pero tengo pues ya bastante amplia, buena y amplia experiencia en primaria. Resulta pues que esos niños eran muy pequeños para mis competencias, hay que ser claro con eso. Y eso pues puede generar una rama en nuestra discusión y es de la que luego podemos retomar, es que en la educación privada, hermano, a nosotros nos toca que ser de hacha y machete. Entonces, para el aula de clases donde nos mande, sin importar si usted es profesor de artística o no lo es, usted tiene que dar lo que es, lo que en ese momento se necesita. Y se necesitaba básicamente cuidar a unos niños muy, muy peques, unos niños de preescolar, y pues yo más bien soy un profesor un poco más disciplinado, por más que le meto juegos y gamificación a la vaina. También para mí prima mucho la disciplina, porque la disciplina es esencial a la hora de generar arte. Y siempre tengo un personaje con el que trabajo en mis aulas de clase, y ese personaje siempre es un personaje ficcional. Y yo estaba en negociaciones con mi fuero interno de necesitamos un personaje divertido, pero que sea un personaje disruptivo, esencialmente disruptivo, un personaje que realmente represente la infancia. Recién por esos días había tenido la oportunidad de leer algunas nuevas obras de Roald Dahl, entre ellas leí Las Brujas, y entre ellas leí Matilda, y también leí Charlie y la fábrica de chocolates, todas de una tirada, y me parecieron sensacionales, y quedé prendado de emoción con las características de estos personajes de Roald Dahl, que son personajes muy rebeldes, son niños que realmente van un paso por delante que los adultos, y creo que los niños siempre en muchos aspectos van a estar un paso por delante que nosotros. Nosotros le decimos a los niños, no trate de engañarme, que yo sé, yo ya fui niño, yo sé para dónde va usted. Pero bueno, en fin. Y entonces en esas había una especie de cofre con títeres en el aula de clase, y una profesora me mostró varios títeres, incluyendo a mi kimono, y eso fue amor a primera vista, no se llamaba mi kimono ni siquiera, y yo empecé a trabajar con los niños con este precioso títere. Pero no tenía, como ustedes pueden ver, tiene una voz socarrona. No tiene la voz tierna de los típicos títeres infantiles, porque no es precisamente ese el proyecto que nosotros deseamos construir con mi Kimono Power, sino que queremos construir un proyecto más serio. Inmediatamente pensé en varios personajes de los cuales podía tomar características, porque hay que ser claro con esto. Hoy en día, tal como están las cosas, ser original es muy difícil. Ser original es muy difícil, ya casi todo está hecho, y a uno lo que le toca es generalmente ser ecléctico y tomar atributos de muchos personajes para lograr consolidar uno, y que discretamente uno pueda considerar es un personaje original. Así que yo dije, bueno, mi Kimono Power va a tener evidentemente rasgos de Bart Simpson. Mi Kimono Power va a tener rasgos de Bart Simpson. Pero esencialmente cuando vi a mi kimono yo dije, pero este personaje se parece mucho, mucho desde el apartado físico a un monito, que no sé si es un mono ardilla, porque los monos ardillas son endémicos de América, a un monito japonés, de una serie japonesa muy vieja, que seguramente recordarán nuestros padres, nuestros tíos, yo la recuerdo porque estoy viejo, una serie que se llamaba Niños en Crecimiento. Niños en Crecimiento, es una serie de títeres, es una serie de títeres, de unos títeres que viven en la costanera japonesa. Tienen una maestra que es una conejita, y de los títeres hay un títere que creo que se llama Pedrito, no sé si estoy mal, y es un monito, que de hecho hacen muchos memes con este monito, y este títere pues se mete en muchísimos problemas. Entonces, pero entonces tomo el personaje de Bart Simpson,
tomo el personaje de este monito de Niños en Crecimiento, pero entonces si yo pongo a estos dos personajes, meto TNT no sé, con otro elemento químico volátil, entonces pues creo que el aula de clases se me va a volver un disparate. Entonces necesito otro rasgo, que al personaje me lo ponga más quieto, más aplomado. Y pienso inmediatamente en Matilda de Roald Dahl. Pienso en Matilda, es una niña sumamente lectora, una niña también muy disruptiva, pero una niña muy juiciosa. Entonces, tomo esos ingredientes, genero el cóctel y de allí nace mi Kimono Power. Los primeros días, con toda la sinceridad del mundo, debo decir, fue una sensación. Fue una sensación porque el niño lo primero que dijo, cuando entró al aula de clases, el niño mi Kimono dijo, Ah, ¿qué son estos niños? ¡Qué niños tan feos! e inmediatamente al decir, ¿qué niños tan feos? Captura la atención de los niños. Los niños pueden estar haciendo lo que sea, pero si alguien le dice que es un feo, inmediatamente va a capturar la atención. Claro, claro que hay que realizar una conducción de esas emociones. Entonces, en ese momento es donde entra el profe, o sea, yo, y hago una reorientación. Oye, mi kimono, pero ¿cómo le vas a decir eso a los niños? Ah, no, pero es que, mira, no son monos, son humanos. Los humanos son feos. Entonces un niño luego dice, Pues los monos son muy feos. y otro niño dice, Pues mi tío tiene un mono amarrado en la pata de un árbol. bueno, cualquier cantidad de cosas, y se empiezan a generar discusiones. Ya tengo la atención. Y luego que ya tengo la atención, pues listo, ya estoy creando una audiencia y una audiencia que está enganchada con lo que está ocurriendo. Bien, y ese valor disruptivo, valores, pues los valores imperantes en la sociedad, que son los valores de civilidad. Bien sea, así sea que mi kimono es rebelde, dentro de esa rebeldía tienen que hay unos mínimos aceptables de comportamiento. Debe tenerlos, porque si no, entonces yo voy a crear un monstruo. Un Frankenstein. Bueno, Pablo, por acá saluda, dice, hola, profe, soy José David. José David, por aquí, déjame ver, saludemos por acá personas. Por aquí está José David, un estudiante mío en una de las instituciones en las que yo estuve, sin mencionar nombres, un estudiante muy querido, muy aplicado, este caballero, porque esa es la palabra que mejor define al señor José David, es todo un caballero, un chico con un gran potencial. Un saludo muy especial para José David, por ahí veo a Alejo Morbid, un amigo mío, un saludo también pues, que no sé si está aquí pues viendo el video, un abrazo mi hermano, el señor Rubio, hace rato se unió, un saludo para Tatiana Jiménez, para la señorita Andrea Orjuela, el señor Pablo, un tocayo. Pablo, mucho gusto. El señor Delfos, que es un amigo en común, el músico. Dice, el compotas, hay que decirle al señor Delfos, hay que meterlo a un curso de escritura creativa para que sepa identificar personajes y no crea que Superman es Jim Cavill. Bueno, pero no. Dani dice, epa, ojo, como ve, y aquí estoy yo también. Epa, eso. Qué bien, hombre. Listo, Pablo. Hablemos ahorita acerca del libro Atrapados en la granja sin internet. ¿Cuál es la concepción más allá de lo que uno puede inferir al leer el título que uno dice, hombre, es un lugar donde pretende luchar contra esa arma actual que se ha convertido el internet por la irresponsabilidad de nosotros al utilizarlo de una manera en la cual excede, ¿cierto? Excede como el comportamiento y nos lleva más a la pereza, al no aprender, a perder el tiempo con bobadas, entre comillas. Háblenos de este libro, cómo nació y demás, y de hecho veo que lo comparte gratuitamente a través de las redes sociales. Bueno, de este libro hay mucho para hablar. Resulta que mi kimono es un proyecto cultural y pedagógico. Muchas personas me dicen, hey, mi kimono es un youtuber. No, mi kimono no es un youtuber. Yo uso YouTube como una herramienta, pero yo de YouTube no sé nada, entonces no soy youtuber. O mi kimono es un títere más de una aula de clase. No, mi kimono de verdad es un pequeño universo. Yo siempre he pensado que mi kimono lo puedes entender como una especie de Muppets o como una especie de Plaza Sésamo, pero estrictamente educativa. Entonces, dicho lo anterior, mi kimono tiene un proyecto editorial y dentro de ese proyecto editorial estamos generando
toda una colección de libros donde mi kimono vive unas aventuras y en esas aventuras pues él se encuentra de cara frente a unos problemas que tiene que resolver con mucha inteligencia emocional, pero también con conocimiento. Porque pues yo creo que esa es una de las bases de mi kimono, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional prima, especialmente en este proyecto, porque está afincada en la posibilidad de brindarle a los chicos herramientas diferenciadas a la hora de gestionar sus emociones. Y en este libro, hablando de emociones, en este libro Atrapados en la Granja y sin Internet, que es el primer libro de esta avanzada de productos editoriales de mi kimono, pues nos planteamos lo que le podría pasar a cualquier niño que está visitando a su abuela Gertrudis o a la tía Gladys y de repente pues tiene que ir a la finca y los niños en estos momentos están absolutamente insensibilizados con los escenarios rurales y con todo ese tejido social que hay en el campo, y no solo en el campo, sino en la naturaleza, porque hay una hiperconexión con otros dispositivos culturales digitales que para los niños pueden ser mucho más provechosos, y esos dispositivos bien puedes llamarlos una tablet, bien puedes llamarlos un videojuego, bien puedes llamarlos las series de Netflix o bien puedes llamarlos, bueno, no sé qué otra cosa se me ocurre. Y además en esta jungla de asfalto los niños tienen muy poco espacio para compartir con espacios abiertos. Resulta que esta misma denuncia hay un artículo periodístico muy bonito de Gabriel García Márquez, de por allá de los años 80, que se titula El campo, ese horrible lugar donde los pollos se cocinan crudos. Y entonces es muy interesante, muy a la manera de Gabriel García Márquez, porque él expone que para los niños ir al campo es, es un evento extraordinario e incluso puede llegar a ser traumático. Para el niño es traumático estar en el campo y no tener internet. Es traumático dormir en un colchón de paja. Es traumático que lo pique una mosca. Es traumático que lo persiga una gallina. Es traumático que la vaca haga mu. Y esa vaca me va a morder. Cualquier cantidad de cosas. A mi kimono le pasa algo muy parecido en esta historia. Porquiño, que es el mejor amigo de mi kimono, esto no es spoiler, Porquiño tiene una granja. Se llama la Granja de Leche Mi. Cabe anotar que Porquiño, él vive no, porque no está inserto dentro del universo de mi kimono en un escenario totalmente rural. Es lo que se puede llamar un paisaje cultural rural, es decir, está intervenido por el hombre. De manera que vive en finquitas, pero muy cerca de la ciudad. En tanto, mi kimono es el típico mono que, como muchos monitos humanos, que vivimos en conjuntos cerrados, que vivimos en condominios, entonces tenemos zonas verdes, zonas comunes, hay un guadual, y entonces creemos que esa es la naturaleza. Hay muchos niños que de verdad les falta un contacto más profundo con la naturaleza. Mi kimono se va de vacaciones donde Porquiño, pero mi kimono, las vacaciones para él implican jugar videojuegos. Yo lo he escuchado muchas veces de los niños que el descanso de los niños, ese momento de distensión que es un momento sagrado donde pueden hacer muchas cosas con su tiempo libre, es la consola de videojuegos. Y esto es precisamente curioso porque alguien me dirá, pero usted es un hipócrita, profesor, porque precisamente usted tiene un canal de videojuegos con mi kimono y usted incentiva el uso de videojuegos en el aula de clase. Pero yo lo que incentivo es el uso responsable de los videojuegos dentro de una aula de clase y las posibilidades didácticas de esos videojuegos. Otra cosa es cuando se rompe el dique de contención y el niño pasa muchas horas frente a los videojuegos. Entonces allí sí, como volviendo pues a retomar el tema y no yéndonos pues por las ramas, aquí hay un problema. Si hablamos de un problema central dentro de la historia y no de los subtextos, estamos hablando de un problema donde mi kimono tiene que enfrentarse a la ruralidad, a la vida en el campo, y a una vida que de pronto puede ser dentro de la interactividad mucho más enriquecedora que estar pegado de una tablet o de una consola de videojuegos. Y aquí hay un gran conflicto, pero también hay otros índices dentro de la misma historia, hay un contexto, hay unos subtextos, hay correlatos. Es una historia muy rica en cuanto vamos a trabajar inteligencia emocional con la historia, hablamos de calentamiento global. Uno de los ejes principales de la historia es la reivindicación de la tradición oral, la importancia de sentarse a escuchar a nuestros tíos, a nuestros abuelos o a nuestros compañeros sobre los mitos y las leyendas, sobre las anécdotas, sobre incluso cuando alguien más viene y me cuenta una película. Yo recuerdo que cuando yo era niño y no había internet, yo la verdad, como dicen los españoles, flipaba de emoción cuando un amigo venía y me contaba la película que recién había visto con sus otros amigos. Ahí había un ejercicio de tradición oral muy, muy interesante, y pues la verdad es que se nos ha olvidado mucho eso,
y pues uno de los ejes, uno de los pivotes más importantes de mi kimono es respaldar esa conciencia que tenemos de la tradición oral. Bueno, Pablo, y hablando acerca del libro, porque uno desglosando el libro y viendo de una manera muy pedagógica, muy chistosa, entre humor y demás, pues trae unas anotaciones, ¿sí? Donde hace acotación a diferentes ramas de las ciencias, ciencias naturales, por ejemplo, como vemos que Porky es vegetariano y entonces hay allí donde vemos una nota donde explica que los porcinos y demás, todo esto repercute en el calentamiento global y demás. Entonces vemos la docencia creativa a través de este libro y yo recuerdo una frase de Albert Camus cuando él recibió el premio Nobel de literatura, la cual ronda en internet, ¿no? Uno la encuentra allí fácilmente, donde él escribe una carta, ¿no? Donde le dice, querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Mire qué bello, ¿no? Pensó en la persona más importante que uno pensaría para el ser, que sería para el ser humano, su madre, su progenitora. Y después pensó en, podríamos decir, el papá, pero el papá a nivel educativo, ¿sí? Porque un profesor, un docente es alguien, un padre, pero de muchos hijos. Dice, sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Pablo, ¿cuál sería alguna anécdota que usted tenga en la docencia, ya sea de los maestros que usted tuvo, de los docentes que usted tuvo, o ya usted viviendo en carne propia ahora en el lado de la docencia, de la importancia de estas anécdotas y de cómo le ha contribuido como ser humano a ser mucho mejor o por lo menos a aportar ese granito de arena educativa a la sociedad? Bien, yo voy a retrotraer lo primero que tú dijiste sobre el libro Atrapados en la Granja sin Internet, y sí, de hecho es un libro muy pedagógico y didáctico para trabajar en el aula de clase, porque precisamente allí cifra sus esfuerzos el proyecto Mi Kimono Power. Es un proyecto que no, inicialmente se pensó solo para niños, pero luego dijo, no, los niños son finalmente el público final. Eh, Nuestro proyecto va destinado a padres y docentes. Ese proyecto tiene como premisa enseñar a enseñar. Suena muy presuntuoso porque un profesor que lleva en la lista educativa 20, 30 años me va a decir, este jovencito que va a ir a mí a enseñarme. O un padre de familia que ya tiene 3 niños me va a decir, es que usted tampoco tiene que enseñarme a mí nada. Pero yo de la manera más humilde, si yo le hago la invitación a los profesores y a los padres, porque si todavía tenemos tiempo para aprender a enseñar. Y entonces esta es mi labor, enseñar a enseñar, porque el aprendizaje siempre es continuo y nunca va a haber un momento en el que digamos, este es el non plus ultra del aprendizaje, yo ya sé todo. Y bueno, ya tomando entonces ese tema de la pedagogía y de los docentes, sí tengo muchos alumnos que me han extendido su afecto y me han extendido palabras muy emotivas, tanto los alumnos como los padres, reconociendo la labor y particularmente creo que me marcaron algunos maestros. Yo pienso que nosotros, como dice la sociocrítica, somos sujetos transculturales, o sea que somos una argamasa de muchos procesos culturales que vienen a nuestras espaldas desde hace siglos. Entonces, como colombianos, por ejemplo, somos el resultado de los procesos independentistas, somos el resultado del proceso de la conquista, de la colonia, del exterminio de nuestros pueblos amerindios, en fin. Y como seres, ya no partiendo desde casi que desde la ontogénesis, sino desde la filogénesis, somos el resultado de unos procesos educativos. Entonces hay algo que se llama, creo que era una sociocrítica llamada, si no estoy mal, y si alguien lo sabe que me corrija, Lucien Goldman, que hablaba creo que eran los aparatos de control del Estado, dentro de esos estaba la iglesia, la escuela, las mismas instituciones, y son los que moldean los que moldean lo que somos. Y los profesores, pues, son agentes de cambio fundamentales dentro de esa formación. Uno con la educación nunca pretende
que el alumno sepa dónde está la tilde de una palabra aguda, ni que sepa diferenciar qué es un diptongo, qué es un hiato, que yo creo que son cosas que son claramente cosméticas, que son necesarias para establecer un vínculo con competencias comunicativas asertivas y eficientes, pero realmente la labor del docente es humanizar, y ese humanizar de pronto puede sonar un poco rayado y trillado en el sentido de todo el mundo habla de humanidades, 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 pero realmente cuando vemos lo que ocurre en muchos ámbitos de nuestra sociedad y pensamos nos falta más humanidad y seguramente cuando salimos a la calle y ahora con esta cuestión del coronavirus y vemos tanta persona tan indolente porque uno le dijo al otro, oye, ponte el tapabocas y el otro le respondió y se enojó o en las noticias tuviste que le asestaron unos golpes a unas pobres señoras porque le pidieron que le bajaran volumen al equipo, uno piensa, nuestro sistema educativo está fallando. Y en esa medida, entonces yo recuerdo, mi sistema educativo, mi experiencia con mi sistema educativo, yo conté con una gran fortuna porque hice parte de un sistema educativo público muy humilde, muy pobre, pero me encontré con unos profesores que realmente estaban decididos en apasionarme. No lo sé, ellos no sospechaban si yo iba a ser escritor, no sospechaban si yo iba a ser astronauta, si iba a ser ingeniero, pero ellos estaban decididos a transmitirme pasión. Y esa pasión solamente la puede transmitir un profesor cuando el profesor es dedicado, cuando el profesor se está formando continuamente, cuando el profesor tiene un sistema de valores inquebrantable, pero también cuando ese profesor está decidido a rebelarse contra las injusticias. Entonces sí, tengo unas anécdotas muy bonitas de maestros y pues en eso, yo no sé si en algún momento pueda volver a saber de esos maestros míos muy queridos. Yo era muy joven, en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no teníamos dispositivos móviles como para guardar el teléfono de un maestro y hay muchos maestros de los que no sé nada, de los que no sé nada y me gustaría hoy en día volver a saber de ellos porque para mí ellos sí son héroes de capa, los maestros, tanto los maestros como los médicos y mucha gente que está en las primeras líneas de combate de lo que es la construcción del humanismo, ellos sí son los verdaderos héroes. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y le dejo estos cerca de 9 minutos que tenemos para que por favor nos muestre a Mickey Mono Power. Por aquí lo piden con Tiran y todo. El mono y la pandilla, dice por aquí Delfos. Entonces queremos ver a Mickey Mono Power y a la pandilla y para que usted termine. Le dejo este espacio para que usted Sí, termine está bien, este, claro, este pregúntale vivo. lo que quieras. Cuéntame, cuéntame. Es que a Que le veces, dejo estos últimos minutos para que nos muestre la pandilla, a Mickey Mono Power y nos transmita un mensaje a través de estos animales humanizados en estos cerca de 5 o 7 minutos que nos quedan en este en vivo. bien, O lo que vale, usted desee, perfecto. si quiere 3 minutos, dos, como usted quiera, no importa. No, hombre, no, hombre. Ya te los presento, les haces la pregunta que tú creas correspondiente y pertinente. Listo, ya está lista la escenografía. Listo. Te pregunto, Sí, es que esta escenografía barata, esta escenografía de profesor pobre, pobre de plata, rico en conocimiento, es lo que nosotros nos podemos agenciar. Si tiene clases pendientes por ahí o quiere hacer trampa con un ensayo, pues dígale al profe. no, mi kimono, yo no hago ensayos fraudulentos. Yo brindo asesorías educativas. Ah, bueno, bueno, bueno. Y, y pues bueno, preguntémosle a este gafotas a ver qué más quiere saber. Bueno, Mickey Mono Power, cuéntenos acerca de dónde podemos encontrarle a usted y a su pandilla y cuáles son los recursos, cuáles son los servicios que podemos encontrar con su malvada travesura educativa. Pues aquí me encuentra. Yo vivo en Animérica, Animérica en el bosque de niebla. Hola, ¿qué más pues? Yo soy Porquiño. Vea, el amigo y el rival. El chicharrón con patas. A calle de usted. Dígale que se Usted no asome otro sabe nada de poquito, la cultura. muy bien. Asómese otro poquito, Porky, vegetariano. Ahí ya le estamos viendo un poquito mejor. Pues vegetariano no, porque tiene una especie de negocio de piscicultura y se come las cachamitas. Ah, pero por lo menos los peces no contaminan tanto, pues. O sea que usted es el típico vegetariano que no es vegetariano. Vegetariano monta bicicleta
vaya, hace nalgas. ¿Cómo que hace nalgas? Ah, yo no sé lo que hacen allá para sacar trasero. En el gimnasio y sube fotos. O sea, todo lámpara. Bueno, ¿y dónde nos encuentran? Nos encuentran en www.mikimonopower.com. También nos encuentran en YouTube. Van a encontrar muchos videos educativos y si siguen nuestro Instagram van a ver todas las bellaquerías que planeamos todos los días. Este proyecto está en crecimiento. Hemos recibido el apoyo del Ministerio de Cultura. Nos han echado una marañita, nos han dado la liga, nos han echado la liga y prontamente vamos a tener mejor escenario, y otros vamos a cambiar, ya no vamos a ser títeres de mala pata. Sí, porque usted está viejo, mugriento, acabado. Y usted tiene el hocico roto, pues. Entonces nos vamos a remodelar nosotros mismos. Cuando nos vean, no se asusten. Yo, por ejemplo, mire, yo no muevo los labios, voy a mover los labios. Y va a estar más grande, pues. Y voy a estar más grande. Aunque usted no lo deja crecer la maldad. Ah, porque es que soy un mono ardilla. Y los monos ardillas son pequeños. En cambio, usted es un mini pig, un marrano gordo lleno de arteriosclerosis. A ver, ¿qué más quiere saber, pues? Bueno, Mickey Mono Power, háblenos de si queremos obtener el libro Mire, no se vaya. Atrapados en la granja y sin internet, ¿a dónde tenemos que escribir? ¿Al Instagram? ¿Tiene correo electrónico? ¿Al canal de YouTube dejamos un comentario? ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, Atrapados en la Granja y sin Internet es totalmente gratis. Es un libro que si se suscriben al newsletter de www.mikimonopower.com, el profe se lo envía. Pues es un libro en PDF. Tampoco espere un libro coleccionable, con Funko y todo el cuento, no señor. Pero es muy divertido. Y además, lo más interesante de nuestro libro es que tiene vínculos que los van a enlazar directamente con nuestro canal de YouTube para que vean nuestros videos. Y además, y especialmente útil para profesores, al margen de las páginas hay actividades para desarrollar en clase, incluso para desarrollar en casa, completamente gratis. Bueno, Mono, muchas gracias por haber aceptado, Mickey Mono Power y Porquiño, esta invitación y raje del profe o despídase del profe o qué quiere decir del profe. Cuéntenos algo, tras bambalinas, algo del profe Mono. El profe, que se corte el pelo, parece un bollo aplastado. ¡Ja! Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en esta tertulia literaria, Mickey Mono Power y la pandilla y todo esto la hemos pasado bomba y que esté muy bien allá en el mundo de ficción donde usted ayuda a humanizar más a los humanos. Listo, gafotas. Entonces así quedamos. Muchas gracias por esa invitación. Y cuando el profe tenga buen billete para cortarse el cabello, le voy a mandar una presto barba. Listo, gracias, Vicky Mono Power, un privilegio tenerlo aquí cuando es pobre, ¿no? Cuando tiene este escenario así. Cuando esté por allá en las grandes ligas, yo voy a sacar a relucir este video humildemente, a enarbolarlo. Que se va a forrar en billetas nuestras costillas. Oigan, A recibir una maraña, la maraña que recibieron ustedes del Ministerio de Educación, ¿no? O de Cultura. No, mentiras, no, yo quiero, bueno, fuera títeres, adiós. Yo quiero dar aquí un agradecimiento público al Ministerio de Educación, que mi kimono dice que es una maraña, pero el apoyo que nos ha brindado económico el Ministerio de Educación, si bien puede parecer poco dentro de las grandes ligas de la cultura, nos ha ayudado a crecer un poco más. Igual, nosotros estamos trabajando en estos momentos independiente, no hacemos parte de ninguna institución educativa ni privada, de manera que todo el sustento económico que nosotros recibimos, tanto para mantener la panza del profe como para mantener la panza de estos bichos, lo recibimos mediante nuestras clases personalizadas, nuestras clases virtuales, porque no tenemos en estos momentos otro producto a la venta, pero más adelante pensamos realizar una especie de merchandising de mi kimono para poder vender cuadernos, quizás vender agendas escolares, vender cómics, en fin. Entonces, pues nada, muchas gracias a las personas que estuvieron en esta tertulia con Regorífico de Poesía. Les agradecemos mucho y especialmente les agradecemos la paciencia por haber soportado las guarradas de este personaje que a veces es tan insensible, pero que puede ser educativo, y ya nos veremos en otra oportunidad. Recuerden visitar la página www.mikimonopower.com, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestro canal de Instagram.
Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, hombre Rigoberto. Chao, gracias Pablo y gracias por este aporte a la sociedad del área artística y que sigamos promoviendo el arte y la literatura y demás No, hermano, ciencias. Gracias, un los abrazo. Chao, agradezco. Mickey Mono Power. Chao, gracias. Bueno, hermano, que estés muy bien.